Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Cine de Arte. Tengo el gusto, el placer de otra vez tener a Blanca López como invitada para este programa y vamos a estar hablando de un tema que creo que ella domina, que yo solo soy fan de lejitos, pero es hablar de narrativas en videojuegos y la relación que tiene el cine con los videojuegos. Blanca, muchas gracias por aceptar otra vez la invitación. No, Román, muchas gracias por tenerme aquí de nuevo y para hablar acá del el chal y el chisme de un tema que me puede encantar. Sí, yo sé que te encanta y yo quiero hablar contigo justamente de esto porque yo soy como, pues como nosotros fuimos a lo mejor, no digo tu niñez, no sé, pero yo tenía un control, en este caso cuando yo estaba chiquito era el control del Atari, era el Atari el 2600, creo que sí. 2006. Ese fue el primer Atari, ¿verdad? El 2600. Entonces yo tengo este recuerdo de cuando era niño jugando este juego que venía el cartucho con la consola, que era el pole position del Ujú. carrito. Y pues encantado, ¿no? Ahorita uno lo juega y obviamente tiene unas gráficas pues que ya medio caducas. Pero yo lo que me interesa mucho en el tema de las narrativas en particular y teniendo en cuenta esta comparativa con el cine, es que si vemos el origen del cine por allá de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ya tenemos una forma de narrativa bastante primitiva, que es estas viñetas, básicamente, pues que las comisionaban los hermanos Lumière, era el típico retrato del tren llegando a la estación, de los trabajadores saliendo de la fábrica. Pero ¿cuál es el origen de los videojuegos? En realidad no hay una narrativa como tal, son como programas lúdicos, ¿no? Tienen un carácter, pues que sí es que es muy adictivo. ¿Cuál es el objetivo principal de los primeros videojuegos? Pues alcanzar quizás un puntaje alto, subir un nivel, pero ¿dónde crees que tú nace la idea de una narrativa ya en los videojuegos? Lo que pasa es que si vamos a entender narrativa como nos van a contar una historia, hijo, pues si quieres desde los primeros. Lo que pasa es que no la tenían, regresando al Atari, no habrían estado en el sistema de juego. Tú veías algo como Space Invaders, por ejemplo, y la historia venía en el paquete donde venía el cartucho con su librito. Normalmente ahí es donde te contaban la historia de lo que ocurría dentro de los juegos. No estaba dentro del sistema de juego. Y ya con eso, pues bueno, armabas tus 16 bits y pues imagínate que tienes un juego como Donkey Kong y vas a salvar a alguien, que vas a defender la tierra de los alienígenas, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que como voluntad de contar una historia, pues estaba dentro de un sistema que en ese momento ya era por lo menos duomediático, ¿no? Traía un impreso, traía la estampita, o sea, la carátula del videojuego, que nada que ver con el arte que pudiera traer adentro, pero te estaba presentando a los personajes y más o menos cuál era el feeling, ¿no? Si era una cuestión de ciencia ficción, si era una cuestión de fantasía, si era una cuestión un poquito más abstracta, que de todas maneras eran 16 bits y era 2D y bueno, ahí tenías que imaginarte todo, ¿no? Pero pues digamos que había una voluntad de empezar a contar historias. Creo que lo vas a notar mucho más, no en los juegos de Atari propiamente, sino ya los que se arman para los noventas. O sea, incluso, ahorita acabo de pensar en uno de Atari, es un caso de estudio. El de, ¿cómo se llama? El de E.T. El peor Ujú. juego de la historia. Bueno, sí, no, era un juego en realidad demasiado X. Lo que ponía de manifiesto era el crunch en la industria. Pero más allá de eso, si ese juego hubiera salido con su manualito como todos los demás, había una vez y tienes que buscar las piezas del teléfono para que pueda hablar a su casa, lo vayan a rescatar antes de que el científico lo apañe, no había bronca. Pero bueno, por supuesto no venía eso, entonces hazte bolas con una pantalla que no te decía realmente nada, ¿no? Epic fail el pobre juego, como le podría haber pasado a un montón, pero así estaban, o sea, eh, el sistema no contaba manifiestamente la historia. Eso ya es hasta los principios de los noventas, ya que empezamos a tener otro tipo de, incluso soportes para las consolas. Si ya estamos hablando, por ejemplo, si no el... Yo jugué, por supuesto, el Atari, me encantaba. Después, luego el Nintendo, pensando el primer Nintendo, el Super Mario Bros., donde había una vez tu fontanero que tiene que ir a salvar a una princesa a la que unas tortugas mezquinas se secuestraron. Bueno, es una historia elemental, pero ya con eso te tenían jugando el plataformer y ya llevamos, ¿qué? 33 años jugándolo, 34 años jugándolo, ¿no? Entonces, si bien no eran sistemas que contaran de facto una historia,
sí usaban estos apoyos. Y luego todavía lo acentuamos más y pensamos en que muchos videojuegos sí fueron derivados de películas, ¿no? El caso de Star Wars, por ejemplo, ¿no? La cantidad de juegos que se han hecho de Star Wars para las consolas que quieras es impresionante, ¿no? Juegos por ejemplo, de adaptaciones de libros, como habría sido el caso de Fahrenheit 451 eh, de Ray Bradbury. Pues también, y cosa que a Ray Bradbury le cagaban los videojuegos, él decía que eran, así que la gente como puede perder el tiempo en eso, están simpáticos, pero pues como que no, pues le hicieron su jueguín donde te toca ser el bombero que va a rescatar los libros, ¿no? Entonces, entre literatura y juegos y juegos y aparatos cinematográficos siempre ha habido una relación. Ahora el tipo de relación que tuvieran se ha acercado, se ha estrechado, se ha hecho más laxa, dependiendo el título, la franquicia, los derechos y también las características del soporte, ¿no? Con 16 bits no puedes contar lo mismo que con 64 y no cuentas lo mismo que con un DVD, como fue el caso de por ejemplo, ya el PlayStation 1, ¿no? Y bueno, has mencionado muchas cosas que quiero tocar, vámonos una por una. Me parece interesante que el primer acercamiento, cross media, por así decirlo, de otros medios, no es tanto los videojuegos con el cine, sino los videojuegos con la literatura, con los cómics. Muchas veces el manual fungía también, a veces era un cómic, básicamente era muy gráfico también, no solo era puro texto, también como en los manuales recuerdo el primer Zelda, pues tenía todos los gráficos, los dibujitos, y me parece muy interesante que antes de hablar del cine y los videojuegos, pues es la literatura y los videojuegos, los cómics y los videojuegos. Pero conforme vamos evolucionando y mencionas el infame juego de E.T., que conste que E.T. no es el peor juego de la historia. No, la verdad es que no. La y, verdad es un juego Si hubieran sacado su manualito, hubiera quedado en el mundo de lo gris y a nadie le hubiera importado. Se les ocurrió sacarlo en las condiciones industriales que lo sacaron y por eso fue la bomba que fue. Y todavía se les ocurre efectivamente enterrarlo en el desierto. O sea, ese es uno de los mitos urbanos que a mí me fascinan, que enterraron no sé cuántos miles de cartuchos que están en el desierto de Arizona en una base militar, creo. Y que hasta hace unos años alguien sacó y pues sí, todas las cajitas de E.T. estaban ahí enterradas. Pero lo que a mí me da mucha risa de esa anécdota de E.T. es que es justamente uno de los primeros adaptaciones del cine a los videojuegos, creo que es en el 82 donde sale el juego, y también pensar que ahora sí que para defender un poco al que fue un programador el que hizo ese juego. se fue uno solo y le dieron, ¿qué? Como 6 semanas, cosas así, o sea. Una cosa imposible. Fue ridículo lo que le pasó, fue ridículo. Y ese mismo año, ese mismo programador, y ahora sí con éxito, estrena una adaptación de Raiders of the Lost Ark del Indiana Jones, que sí tiene éxito. Si uno los compara hoy en día, se puede meter a YouTube, son prácticamente el mismo juego. O sea, sí es algo confuso, pero el otro sí tenía su manualcito, estaba mejor explicado, la gente lo entendió, pero en sí, si uno no tiene ese manual, nunca le va a captar, es imposible entenderle. Pero me da mucha risa que ese juego sí tuvo éxito y después el de E.T., pues que prácticamente colapsó una industria porque fue la gran caída. Se tronó al estudio, sí. Y sí, prácticamente pues la era dorada de los videojuegos, que creo que habían empezado más o menos en el 78 y en el 83, caen pues gracias a E.T. Pero lo que se me hace interesante también aquí es que alguien, y seguramente pues fue como algún ejecutivo, ¿no? Así alguien que se le ocurrió, esto es una gran herramienta de mercadotecnia donde podemos adaptar la película, la serie, la caricatura, lo que fuera. Y pues los niños, como es lo de moda, tener el Atari, tener después el Nintendo, pues vamos a hacer adaptaciones a lo bruto, ¿no? Y estaba leyendo que la primera adaptación del cine es para la consola del Microvision, que yo ni siquiera sabía de esa, que es un juego de Star Trek basada en la serie, que creo que se llama Star Trek Phaser Strike en el 79, e inmediatamente salen casi estos juegos, una adaptación de Alien, de Alien el octavo pasajero de Ridley Scott, y después salen estos de Indiana Jones y de E.T. en el 82. Pero después de la caída surge Nintendo y ya Nintendo vemos que cuántas adaptaciones hay de películas. De Star Wars hay miles, de Indiana Jones, de lo que sea que fuera popular en la época. Y siempre generalmente son muy malas estas adaptaciones. No sé si en esta era podemos hablar de alguna buena adaptación, porque surge
distribuidora o desarrolladora, no sé cómo llamarlo, lo que se llama LJN, el del arco iris, el famoso arco Ujú. iris, donde te dabas cuenta que la gran mayoría de estas adaptaciones, pues eran juegos muy pobres, hechos así a la casi casi en unos cuantos meses, y pues todos son muy, pues muy corrientes, pero se venden mucho. Entonces, ¿tú crees que en este periodo, creo que hubo hasta una adaptación que me da risa ahorita hablando de cine de horror? No sé si viste los juegos que adaptaban Texas Chainsaw Massacre para el Nintendo Y Viernes 13 y también. Viernes 13, muy divertidos Ujú. verlos hoy en día. Y pues son muy violentos, digo, para la época. Pues el de Tiburón también. Pues lo que pasa es que si tienes una imagen que nada más tiene 16 bits, pues te puedes dar vuelo con la violencia. O sea, son cubitos peleándose con cubitos también. Ahora, eh, es que depende de la cuestión de las adaptaciones. Llevar las historias, y eso es algo que revisamos mucho en clase, cada medio te pide una relación distinta con el mundo de ficción que te plantea. Em, Siempre les pongo un caso grotesco para que todos los chamacos hagan IU y entiendan el punto. Eh, lo que pasó, por ejemplo, con la novela de It, de eso de Stephen King, lo hacen miniserie, lo hicieron la película en 2 partes, varias críticas y análisis decían, es que la escena donde está la orgía de niños no la llevaron al cine. Le digo, no, imagínate que hiciéramos el videojuego. A ver, una cosa Mm, es que te lo leas en los 4 renglones que tiene, porque no son más, o sea, no es el capítulo de la orgía, no, son 4 rengloncitos. Me acuerdo, yo estaba en secundaria o prepa cuando lo leí. A ver, pues sí, 4 renglones, bueno, what the fuck, ok. A que me lo pusieras en el cine, a que me involucraras en el videojuego. Hay cosas que son interesantes hacer, pero estar viendo a lo mejor no tanto. Entonces, por eso fallan luego esas traducciones, esas adaptaciones. Hay cosas que pueden ser un conflicto narrativo interesante si te ocurre a ti, si tú estás en los zapatos de ese personaje, no tanto si yo lo estoy viendo como un él o una ella que le está pasando en tercera persona y que hay una distancia mayor. Entonces, por eso de repente, eh, por ejemplo, algo como el de Viernes 13, bueno, pues estar toreando al Jason es igual que estar toreando al tiburón en tiburón o estar toreando eh, el bicho que te mataba en Fast Eddie o un bicho exactamente igual bueno, de hecho Fast Eddie es el fusil de Donkey Kong, ¿no? Entonces, si te toca, te mata, ¿no? Pues es lo mismo es exactamente la misma mecánica de juego, ¿no? Entonces, digamos que ahí no está aportando demasiado. Necesitaremos esperar un ratito para que estas adaptaciones sí puedan tener un poquito más. Y ya luego no son adaptaciones, que es como el caso de Alien, por ejemplo, que ya empiezan a hacer otras aventuras en el universo donde existen los xenomorfos y vas a ir a dar también a un lugar, a una base abandonada, a un asteroide, lo que sea, y te vas a no tienes que toparte con Helen Ripley, eso no, está en otro lugar de ese universo de ficción. Tu personaje le toca resolver otras cosas, ¿no? Que es lo que le ocurre, por ejemplo, a lo mejor no con el Alien de Atari, pero sí, por ejemplo, el de PlayStation, el Alien Trilogy, por ejemplo, que pues, es un mundo donde pues, a lo mejor existieron esos personajes, pero a ti no te toca jugar con esos personajes, estás usando otra línea narrativa, que es mucho lo que hacen también los videojuegos de Star Wars. Es la galaxia de Star Wars, sí, pero no tienes que tener encima necesariamente a los Skywalker. Es otro aparato, o sea, se hace más amplio el universo narrativo y creo que eso es un plus. La bronca cuando pones o haces adaptaciones textuales es que, hijo, estás pues, sesgando un poquito. Salvo en el caso, fíjate que algunas, por ejemplo, de adaptaciones que han hecho, por ejemplo, de cuentos de Lovecraft, por ejemplo, de Call of Cthulhu, bastante bastante decoroso, pero vaya, estamos hablando de un tipo de literatura que ya era muy abstracto, ¿no? Entonces, las propuestas que llegan a ser en sistemas lúdicos, pues digamos que tienen lo suyo. Dices, bueno, sí, 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 la historia, pero aquí es como diferente, ¿no? Pero la cinematografía, tal cual, dale copy-paste a un sistema de juego, hijo, tienes que ofrecerles un algo más. O sea, yo de veras quiero ser nada más Skywalker, ¿no? Pues, puede ser un Sith y armar tu personaje. Súper bien, ¿no? Órale. No, ¿sabes qué? Yo no quiero ser un Jedi, yo quiero ser otra cosa, ¿no? Pues órale. Y que muchos de los juegos de Star Wars lo ofrecen, ¿no? Sobre todo los más recientes.
Ahí estamos viendo ya pues un twist, pues. Pero los que son... o por ejemplo, estaba pensando, ahorita me acordé de uno para PC de Blade Runner. Sí. Eh, y está bien chido porque ocurre en el mismo espacio, en el mismo tiempo en que Deckard se está partiendo la madre, y como todos están tratando de apañar a todos, Blade Runners están tratando de atrapar a los replicantes, pues se supone que tú eres un newbie y te toca resolver una cosa que es una masacre de animales orgánicos en una tienda de bichos, ¿no? Y en ese mundo los bichos orgánicos son la cosa más preciada, ¿no? ¿Cómo es posible que hayan matado cómo mataron al tigre, güey? No inventes, ¿no? Es una cosa terrible. Y te toca estar desmenuzando, o sea, hacerla de detective, está bien noir, está muy interesante, pero te amplía el universo. No tengo que jugar con Dejar, puedo jugar con otro personaje en la misma circunstancia, en la misma ciudad, pero al que le toca enfrentar otras cosas. Entonces ahí ampliamos el universo narrativo y vale mucho la pena cuando hacen ese tipo de ampliaciones. Problema que vemos al revés cuando vamos de los videojuegos a las películas, que no, la mayoría son lamentables y ojalá no tuviéramos que haber pasado por ellas, ¿no? Eh, pues sí, es muy padre estar jugando al Resident Evil y demás, estar jugando eh, tratando de ver cómo hacemos con la Umbrella Corporation y que no te coman los zombies y etcétera. Pero de entrada, para llevar eso a la pantalla tenías que bajarle rayitas porque si no iba a ser una película de horror, sesgabas a la audiencia, no es todo lo violento y sangriento gore que querías y toda la tensión que hay en la experiencia de juego, queda palomero, nos cae bien Mila Jovovich, pero hasta ahí, ¿no? O sea, dices, órale. Ese va a ser un tema que ahorita vamos a indagar, las adaptaciones de videojuegos al cine, que yo también Uh-huh. estoy de acuerdo. Yo creo que ¿qué te gusta? Al menos 95% son o total basura, mediocres, pero en general sí son muy lamentables. Pero algo que tú hablas en un inicio que a mí me parece muy curioso de cómo separar narrativas en el cine y narrativas en los videojuegos es el grado de inmersión. O sea, tú como espectador en una película de horror, pues sí te puedes meter mucho en la historia, en los personajes, y es una película bien lograda, claro que se puede hacer todo eso, pero nunca te vas a sentir como si estuvieras dentro de la película. A lo mejor es absorbente como, o sea, siempre hay como una distancia. Y yo siento que en los videojuegos no pasa eso. Finalmente, el objetivo de los videojuegos, y creo que conforme avanza la tecnología y conforme llegan también la realidad virtual, que es otro tema que me gustaría hablar, es que nosotros seamos partícipes directos en esa narrativa en los videojuegos. Y creo que lo intentan hacer desde el inicio, desde los... Ahorita estábamos hablando del Atari, pero recordemos, antes del Atari había videojuegos de texto, Uh-huh. donde tú literalmente ponías un comando en tu teclado y le dabas enter y había el juego de Drácula. Ah, estás en la mansión de Los Drácula. ¿Qué quieres MMO, hacer? los dungeons, sí. Los dungeons, exacto. Y ya Uh-huh. ahí también había, obviamente son videojuegos, pues no tienen gráficos, a lo mejor igualmente son muy de literarios, ¿no? Por así decirlo, de leer Son y juegos de escribir. rol, más bien, son como juegos de rol. Y los juegos de rol, desde el inicio de los videojuegos, siempre han tenido su lugar. Y lo que me llama mucho la atención, lo que eventualmente se convertiría también en el género de los RPGs. Y lo que tú mencionas, el juego de Blade Runner, son las aventuras de Point and Click. Le llamaban Uh-huh. estas de la PC, que son mis favoritos porque son justo de mi época. Y estos RPGs al final, pues sí son como novelas. Y son géneros que trabajan dentro del género fantástico. A lo mejor puedes comparar una experiencia de un RPG con jugar Dungeons and Dragons, ¿no? Por ejemplo, Uh-huh. en vez del tablero, pues tienes la pantallita y la consola, pero finalmente es lo mismo, es la inmersión. Entonces, ¿tú crees que es este grado de inmersión, conforme avanza la tecnología, se está logrando cada vez más que la experiencia sea más realista? ¿O a la vez, entre los gráficos y la tecnología se vuelve más realista, más se vuelve como un artificio? No sé si se crea ahí Ajá, sí, como sí, una sí. paradoja, no sé. Mira, el tema de la inmersión lo trabajamos mucho en juegos porque efectivamente está esta idea de que entre más realistas tengamos los gráficos, la tridimensionalidad del ambiente, la gente más logra la inmersión, y eso no es cierto. La inmersión es un efecto de la experiencia estética de ficción. La gente lograba estar inmersa en novelas. Es más, juegos, incluso en juegos, con una, si quieres, una pobreza gráfica brutal,
Y nos ha tocado ver señoras en el metro, en el metrobús, que van ahí con su Candy Crush y están clavadas. Y de veras, eso es un gran acto de inmersión con un juego que es elemental, gráfica y, vaya, mecánicamente, pues. El asunto creo que va mucho de no confundir lo que es la sorpresa sensorial con el grado de inmersión. Podríamos tener un grado de inmersión siempre que nos esté significando lo que estamos viendo. Ahora, cada medio también nos está pidiendo que hagamos cosas distintas. Como bien señalas, cine y televisión sí nos mantienen como que a raya. No importa lo que me guste o no me parezca o lo que me encante de una película, el caso es que los perversos guionistas y directores ya decidieron qué le va a pasar a los personajes y ni modo. Por más veces que yo vea El Señor de los Anillos, se muere quien se tiene que morir, se salva quien se tenga que salvar, no hay de otra. En el caso del juego, no. En el caso del juego, el que tiene la culpa soy yo. Yo resolví o yo no resolví, yo logré salvar, no logré salvar, me mató, no me mató, yo le gané al boss, no le pude ganar, lo toré, si resolví el nivel o no lo resolví, pero es culpa mía. En ese sentido, vaya, la responsabilidad del aparato de ficción es mucho mayor en un jugador, pero curiosamente también es muy fuerte en un lector. Un lector que no tiene capacidad de visualizar lo que le están diciendo a partir del texto, pues tampoco tiene una experiencia demasiado rica. Hay muchos lectores que al revés tienen una capacidad de visualización que parecen producciones de mega estudio hollywoodense, ¿no? Por eso cuando van y ven la película, ay, así no me lo había imaginado. No, muchos de ellos tienen hay más valores de producción en su imaginación que lo que están viendo en pantalla. Sí, pero no es el caso de todos los lectores, ¿no? En el caso del cine y la televisión, pues de alguna manera ya la visualización la tienen resuelta. Yo no me tengo que imaginar al señor Deckard, yo no me tengo que imaginar al señor Luke Skywalker porque ya me los pusieron en pantalla. Sí, me tenía que imaginar yo a Legolas y me tenía que imaginar a Boromir, sí, y órale. Y el señor Peter Jackson creo que hace una cosa muy interesante. No me imaginaba todo tan grande. ¡Wow! Órale, ahí sí me encantó, ¿no? Pero pues son relaciones distintas con el sujeto que está participando de esa experiencia estética. El juego en ese sentido no es que sea más inmersivo, lo que pasa es que le estoy pidiendo más al jugador para que algo ocurra. Si el jugador no hace nada, no pasa nada. Si yo me quedo pasmada viendo la película, a ver cómo está eso. No importa que yo esté en el trauma, la película puede seguir. Pero si me quedo en el mismo trauma, en el mismo impasse, mientras estoy jugando, seguro ya me mataron, ya me apachurraron, ya me capturaron, ¿no? Es diferente la condición, incluso la manera en que hablamos de esos productos, ¿no? Cuando te cuento una película siempre es que va el cuate y ya es en tercera persona. Te cuento de qué se trata el juego. Ah, mira, es que yo hice, subí, bajé, trepé, encontré y después me mataron. Órale, ¿no? O sea, me pasó a mí. Mientras que veo la película y le pasó a otro cuate. Por más que me identifique con ese personaje, no me pasó a mí. En el juego, pues, la culpa la tengo yo. Y la experiencia así está variando. Sí son cosas diferentes. Y también hablando ahora sí de las intersecciones, yo recuerdo que en cuanto los juegos de PC también evolucionaron y metieron lo que eran los famosos full motion videos. Yo me acuerdo hasta de series de juegos como Wing Commander, donde hasta un Wing Commander sale Mark Hamill, creo, o sea, salen ya actores y ya se veían más como productos similares a lo que vería uno en pantalla. Entonces, podríamos decir que se vuelven más cinematográficos en ese sentido los videojuegos, pero a la vez también me doy cuenta que muchos de estos videojuegos clásicos tienen influencias muy claras del cine. O sea, yo recuerdo la portada del primer Metal Gear, el de Nintendo, y para mí, pues, Snake, pues es como Snake Plissken Sí. sí, ¿no? Era igualito, tiene el mismo nombre, la New misma York, estética. pues sí. Y cuando, por ejemplo, yo leía que los creadores de Resident Evil era claramente un homenaje al cine de Romero y al cine de clásico de los zombies, y yo cuando escuché por primera vez, yo confieso eso, porque ya ves que Paul W.S. Anderson, que hizo la adaptación de todas las Resident Evil, él también hizo la adaptación de Mortal Kombat, que en su tiempo no me pareció tan mala, aunque sí es bastante mala.
Es malísima, pero estábamos en secundaria y preparatoria y nos encantó. Punto. Y en esos años también tuvimos la de Street Fighter y creo que prefiero la de Mortal Kombat que la de Street Fighter. No, la de Street Fighter sí era lamentable incluso en ese momento. Y fui a ver Sí, las dos en el cine. yo Confieso ante también. ustedes. Pero yo recuerdo que Paul W.S. Anderson hizo una película que seguramente tú conoces, seguramente eres fan, que se llama Event Horizon. Una, Uf, que es ahí una está. película que de verdad a mí se me hace, yo creo que es su mejor película, a pesar de que creo que hubo muchos pleitos con el estudio y que se estaba hablando de hacer la versión del director, corte del director. Para mí me parece, a mí me dio un terror esa película que yo pensaba, obviamente esa no es una película basada en ningún videojuego, pero yo dije, muestra un talento de este director. Entonces cuando dijeron, no, va a ser la de Resident Evil, va a ser clasificación R, yo dije, pues esto va a ser un baño de sangre, va a ser una película de zombies, va a estar muy chingona. Y lo que vimos, pues fue una porquería. Porque yo siento que yo me quedé nada más en la segunda. ¿Tú sí viste, te chutaste todas las de Resident Evil? Y en el cine además. Tengo que he hecho cosas de las que no estoy orgullosa. Pero sí, o sea, tenemos una bronca ahí. O sea, la experiencia del juego efectivamente era una cosa muy ruda, muy bien diseñada, muy opresiva. O sea, escenas sumamente interesantes con imágenes que se te quedan. El primer zombie, que la primera vez que jugamos, no te contextualizo un poco. Pues sí, yo crecí con el Atari y después el Nintendo. Eh, el Nintendo 64 se tardó, y se tardó, y se tardó, y se tardó en salir. Entonces, pues mi papá nos compró a mi hermano y a mí el PlayStation 1. Y un amigo me dice, pues es que, ¿qué crees? Hay juegos de zombies. Yo, ay, no es cierto, eso no existe. O sea, en mi mundo eran pues, juegos de fantasía, ¿no? Y ahí me tienes yendo a Pericuapa, una super excursión, con mi hermana a conseguir el Resident 1, ¿no? La empezamos a jugar y parece una película, no inventes. Pues sí, son de los 90, bienvenido a las cutscenes, ¿no? Dices, oh, qué cosa más padre. Y empiezas a ver qué onda. La primera vez que ves el zombie volteado y, ¿qué es eso? ¿Qué onda? Y que ves que no tiene labios y que además para la primera versión todavía tiene el iris. No, qué momento. Grande, grande. O sea, sí era un juego muy de mucha tensión. A mí me encantaba, me encantaba. Sí, yo esperaba mucho de la película. Sí, no, definitivamente no. O sea, le hicieron una condición de aventuras. Eh, pero sí, no es lo mismo estar en ese aparato de pleno horror, eh, del survival horror, ni siquiera del Shinji Mikami cuando hace la separación, sí, tiene toda la razón. Dicen, recién dimos chance de que tú te pudieras defender, ¿no? O sea, puedes sobrevivir a plomazos, ¿no? Terminas teniendo un rocket launcher, dices, está increíble, ¿no? Es un power trip, ¿no? Dices, va, pero eso sí, la película no logró capturarlo. O sea, la película no es una película de horror, es una película de acción. Y muy ¿No? mala. Y Ni va, siquiera es una sí, buena película de acción. ni siquiera es una buena película de acción. Entretenidas en algunos momentos. Me gustó el trabajo que hicieron en la de la prisión. El final es horrendo, pero dije, me cacho, la prisión está interesante. Pero nada más, nada más. Creo que son muy flojas. En su defecto, para videojuegos de horror adaptados al cine, creo que fue y conste que es patética, pero no es profundamente nefasta. La primera de Silent Hill no es tan grave. De veras, no es Sí. tan grave. Es en un prodigio de ordenamiento de tiempo bárbaro. La segunda, olvídalo, es así. Nunca pasó. Pero eh, digamos que es un poquito más rescatable. Pero cosas como Alone in the Dark, olvídalo. Es un juegazo, pero la película es apestosa como ella sola. No está tan fácil, no está tan fácil hacer esas adaptaciones. Y menos cuando quieren, las adaptan pensando en que le van a llegar a una cantidad enorme de gente, cuando en realidad, incluso dentro de los videojuegos de survival horror, los videojuegos de horror son de nicho. También muchos de ciencia ficción son de nicho. No son FIFA, pues, no son Halo. ¿No? A Incluso mí, además, pensaba ahorita la de World of Warcraft. mm, Hijo, ni a los fans nos gustó, o sea, ay, qué a mí se horror. me hizo chistosa. A mí sé que es muy Chistosa es la mala, palabra. La chistosa es pero la palabra. mira, la vi en el cine
y no me sentí mal de haber pagado el boleto, pero sí dije que es una porquería. Es que la vara está tan baja con adaptaciones de videojuegos que uno toma, ahora sí que hay que contar nuestros dividendos y decir, pues ya gastamos, ya la vimos, y si comparamos al Lord de las más adaptaciones, que es el señor V-Ball, que de verdad ha hecho porquería tras porquería tras porquería y secuelas esas porquerías que son aún peores, que hasta se me hace hasta un talento que no cualquiera. Pocos llegan ahí. Pero finalmente me causa mucho, porque yo es algo que me he preguntado desde que era niño, ¿por qué demonios apestan tanto las películas? Yo de niño obviamente todavía no teníamos todo este bagaje de que todo era una porquería. Si nos anunciaban una película basada en Mario Bros, nos emocionamos porque dices el juego de Mario Bros está bien chido. Y ves la película, esta suerte de Blade Runner Qué rarísima, horror. que no Sí. entendí qué tenía que ver con Mario Bros, excepto que pues salían los dos plomeros que eran los hermanos Mario. Yo no sabía que eran Mario y Luigi Mario, que eso me sacó de onda. O sea, a la fecha me saca de onda, nunca entendí eso. Pero algo que me costaba trabajo especialmente hablando del survival horror, porque yo crecí con los Alone in the Dark, los videojuegos de las compus que ahorita son injugables, muy torpes, porque eran los modelos en 3D, pues muy, pero me daban miedo en su tiempo. Y igualmente dieron lugar a lo que estaba pensando también de Resident Evil, es que tienes estos ángulos fijos que hacen que el espacio sea muy atmosférico. Solo tienes este ángulo, no te puede, o sea, no es un juego en 3D con cámara libre. Está el ángulo fijo, está el pasillo y puta, tú sabes que te va a saltar el perro de la ventana por el pasillo, entonces inmediatamente crean tensión. Y cuando veo las películas, ni siquiera hay un intento estéticamente de emular eso. Que es donde yo digo, o sea, yo entiendo que cualquier adaptación tiene un proceso de cambios, de distorsiones. Yo sé que nunca va a ser, o sea, una obra literaria en el cine no es lo mismo, igualmente un videojuego en el cine no es lo mismo, pero digo, si ya de por sí Resident Evil es muy cinematográfico, ¿cómo puede ser que de regreso al cine, al adaptarlo, pierda tanto? Siempre me pregunté eso. Y ahora lo Lo que que- sucede al contrario con Silent Hill, que este es un tema polémico, Silent Hill se me hace una película bellísima estéticamente, tiene unos efectos Ujú. increíbles, un diseño de producción espectacular. Yo siento que es de esas cuestiones, ahora sí que a lo mejor yo me estoy viendo acá muy exquisito y todo, pero siento que los creadores no le entendieron bien la historia de Silent Hill. No veo por qué tienes, por ejemplo, Pyramid Head, que sale en Silent Hill 2, no sale en Ujú. Silent Hill 1. ¿Qué demonios hace en la película? Excepto que es un monstruo que, órale, visualmente te atrapa, pero Pyramid Head tiene un propósito en la segunda de Silent Hill. El segundo juego de Silent Hill, su historia no tiene nada que ver con el primer Silent Hill. Entonces ya utilizar esta mezcolanza nada más para, pues ahora sí que para satisfacer al fan que va a decir, oh, vamos a regresar al fan service, de decir, ah, mira, ahí Te voy a está decir Pyramid esto por Head, eso, por fan service. pero no tiene sentido lógico. Ahora sí que hablando en una historia que estás contando, ¿por qué sale Pyramid Head en la historia que si estamos adaptando el primer juego, pues no tiene su lugar ahí? Y Y eso, bueno, y el segundo con el carrusel de los Pyramid Head que le están dando vueltas. Es hermosa la imagen, pero no aporta absolutamente nada. ese es donde Eh, sale Jon Snow, ¿verdad? En la segunda de Silent, no la vi, no vi esa película. y fíjate que gráficamente está muy padre. Sí, es Ujú. mejor que la primera, pero la historia apesta big time. Sí, o sea, el problema que tenemos también es que trasladar el tipo de conflicto narrativo de un soporte a otro no siempre es algo próspero. Hay muchos conflictos que son interesantes dentro de cierto soporte narrativo, pero que llevarlos a otro, pues a lo mejor se vuelven hasta aburridos, ¿no? De entrada, los conflictos internos. Mucho de la experiencia videolúdica tiene que ver con tú estás en los zapatos del personaje, tú eres el personaje. Y lo que te hace sentir es porque te está ocurriendo a ti, tú estás en ese lugar. Tú estás conectando de mucho más fácil con el conflicto interno. Mientras que en el cine lo que te puedo mostrar es el conflicto externo. A partir de esos indicadores de cómo se nos está comportando el personaje, podemos, tiene este conflicto interno, ¿no? Órale, así se siente, creo que esto le duele, creo que esto le frustra. Órale, pero estamos especulando porque siempre estamos viendo desde fuera. Y mucho, por ejemplo, en el caso de los videojuegos de horrores, es el problema, que no te estoy logrando transmitir cómo se siente encerrado el personaje porque tú no estás encerrado ahí con él. Digamos que para que la película pudiera sostener la tensión de un videojuego, tendrías que subirle bastantes más rayitas. Ahora, hay propuestas del lenguaje que están interesantes también, pensando en, ahorita que decías lo de los ángulos, dos casos que me llaman mucho la atención. Uno
este juego que se llama Until Dawn de PlayStation, bastante lindo, que de repente tiene unos encuadres que cinematográficamente sí son padres, está chido, esto es muy coherente, pero para jugar te entorpecen, ¿no? Digamos que tienen un lenguaje híbrido. Dices, bueno, esta experiencia está por un lado sí muy cinematográfica, pero tu lenguaje cinematográfico no me está dejando jugar chido. Bueno, una cosa interesante, el Until Dawn. También ese no es un survival horror, es un videojuego de horror, eh, donde pasa todo, psicópata asesino, fenómeno paranormal, el muerto que regresa, todo pasa ahí en una casa, por supuesto, en el bosque lleno de adolescentes, ¿no? Pero está bastante de jugable. Y otro caso, pero ahí la propuesta es mucho más autoral. Pensando otra vez en Metal Gear, no solamente el caso Snake, sino cómo Kojima lleva, eh, vaya, es que pues, sus juegos son muy descriptivos, sí, pero esas son las exposiciones. Todo lo que es exposición lo convierte en cinemáticas, y más cinemáticas, y más cinemáticas. El gameplay es drama. O sea, en ese sentido, la traducción que hace, bueno, la propuesta que hace del lenguaje es bastante interesante. Pero también estamos hablando de un director de juego que eh, sí es muy idiosincrático y que también conforme va avanzando empieza a tener propuestas mucho más personales. Entonces, sí, los Metal Gear están atravesados por esa condición del lenguaje, ¿no? Que la vemos mucho más plena en, pues ya la última obra, ¿no? El trabajo que hizo bueno, que hizo de Death Stranding, pero también lo que había hecho antes con el PT de Silent Hills. El PT del juego que nunca fue, que nada más es una L, pero por ejemplo, que tú decías, así, cómo genera una atmósfera que te está apachurrando, que te está atrapando y que además el juego no te dice qué tienes que hacer, nada más estás ahí dando vueltas. Dices, madre santa, ya, o sea, son 21, 25 minutos de súper tensión que, bueno, generaron un hype brutal. O sea, qué bueno que Silent Hills nunca fue, porque no hubiera sobrevivido el hype. No. O sea, aunque hubiera sido un juego perfecto, no habría sobrevivido el hype. Pero ahí tienes ya, en el caso de tanto el PT como los últimos Metal Gear o también el caso de el que ya nombré, el de Death Stranding, ya otro tipo de propuestas. El lenguaje del videojuego ya no es el lenguaje que tenía, o el acceso al lenguaje que tenía en los 80 o incluso en los 90, sino que ya tiene una maduración mayor y en consecuencia puede dar cuenta de historias mucho más complejas, que ya no necesariamente están siquiera centradas en gameplay, pensando cosas como Dear Esther, pensando cosas como Story of Horror, eh, videojuegos como Journey o como Flower, que ya son contemplativos y trépate en el petalito y deja que te lleven, ¿no? Ya son otra cosa. Ni siquiera son juegos que lo principal de estos juegos es el gameplay, no, ya es otra cosa. Pero es una maduración del lenguaje también del medio. También ya hablando de ejemplos recientes, también, o sea, esta partición de antes los videojuegos se hacían por un equipo grande, mucho dinero, y ahorita ya hay una ola muy fuerte de videojuegos independientes, de pocos desarrolladores que tardan años en desarrollar un juego, y que para mí ahí están las propuestas más creativas, más que los juegos AAA, que la verdad se han vuelto sumamente genéricos, los miles de Call of Duty, los Grand Theft Autos, obviamente los juegos populares tipo FIFA, y lo que están jugando ahorita los chicos, los niños, ya me siento como un viejo. LOLcito. Sí, pero un tipo Fortnite a mí se me hace la cosa más genérica y estúpida del mundo, pero pues obviamente se vuelven fenómenos populares también gracias a lo que llegó con el internet, que el juego en línea, que creo que también es una de las revoluciones en los videojuegos, el hecho de que ya literalmente no tienes que invitar a tus amiguitos a agarrar el control y jugar 2, 3, 4 personas máximo, sino que ya pueden jugar literal cientos al mismo tiempo de todas partes del mundo, pero no es lo mío, te confieso, para mí lo mío de los videojuegos es jugar la experiencia en solitario. Yo sé que eso es muy limitante, ¿no? Pues porque hay muchos juegos que si no tienes a alguien con quien jugar son muy aburridos. Pero a mí estas experiencias, yo me regreso otra vez a mis tiempos, ¿no? De como el Myst, no sé si llegaste a jugar Myst, estos juegos
pues que tienen tramas muy misteriosas, son como misterios que vas tú descubriendo gracias a los puzzles, que algunos de ellos pues bastante complejos, pero era otro tipo de inmersión, porque era también encontrar lo que te estaban contando, no era una historia lineal, no era una historia donde te decían estos son los buenos, estos son los malos, este es el objetivo principal y fin. O sea, eran juegos que tú ibas descubriendo a base de una novela. Hay un juego que ahorita se me va el nombre, pero está basado, era un juego de la PC que estaba basado en las novelas de Edgar Allan Poe, que se llamaba, creo que de Dark Eye, creo que algo así se llamaba. Y era un juego donde la estética era de stop motion, parecían todos como títeres, y también era de esos juegos que yo, te lo juro, las películas no me dan miedo, normalmente yo me voy a dormir, pero sin problema, pero los videojuegos, puta, me daban había uno que se llamaba The 11th Hour, también de estos juegos de point and click de la PC, que me daban un terror, y otra vez porque hablamos, uno lo está viviendo, uno siente que está en el juego, y eso te crea una experiencia muchísimo más visceral que cualquier película, sinceramente, hasta las mejores películas. Pero a lo que iba con esto es que creo que la evolución de los videojuegos también se ha ido como deformando a ser meramente recreativo, ¿no? O sea, digo, siempre ha sido un medio lúdico, al final de cuentas estamos jugando, pero estas también novelas gráficas que son como jugables, como estos de The Walking Dead, Chapter no sé qué, ¿no? Que te están contando esta historia en pedacitos, también son muy populares, que uno hasta los puede jugar en su tableta. Pero ¿tú crees que hay ahorita ya con tantas distintas narrativas, hay un futuro claro para los videojuegos o ya sentimos que están estancados en una sola cosa y para ahí va a ir el futuro? No, al revés, creo que está alcanzando apenas suficiente madurez el lenguaje y está permitiendo hacer cosas que hace 20 años no habrías visto. Por ejemplo, los videojuegos autobiográficos. O sea, ya que tenga suficiente madurez un lenguaje para que los autores indie, por supuesto, porque la industria AAA no va a entrarle a ese tipo de producciones tan fácil, donde puedes tener testimoniales de diferente tipo de carácter, es una cosa bien interesante. Desde cosas como, pensando, That Dragon Cancer, que lo desarrolla una pareja que perdió a su hijo por el cáncer, cosas como My Never Ending Nightmare, de un chico que dice, pues es que esto es el desastre psicológico que yo traigo, el de la señora esta de, ¿cómo se llama? De Cat Lady, que pues está hablando de una, pues es una crítica muy ruda al sistema de salud y cómo tratan a los suicidas. Es una cosa muy, 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 muy interesante. Cosas como Town of Light, que es una crítica también a la psiquiatría del siglo XX. Creo que nos está dando otro tipo de posibilidades. Luego ya juegos más caros, pensemos los juegos AAA. Creo que donde pueden aportar ya no es en las historias que son character driven, sino en la construcción de mundos. La onda de los videojuegos de mundo abierto, pensemos cosas como Dead Dead Redemption 2, es una cosa muy, muy interesante. Pues, últimamente puedes estar en ese mundo del viejo oeste, salvaje, rudo, culero, pero a la vez grande, sensible, de una cierta complejidad, donde pues no necesariamente es que mi personaje tiene que hacer esto, ¿no? No. Habitas en ese mundo, puedes hacer diferentes cosas, hay veces que pues, lo único que te da la gana es pasearte por el pueblo, te lo estás pasando increíble, ¿no? ¿Qué pasaba también con, eh, pensemos, ya sé que muchos están ahorita parados de pestañas por eso, pero el caso de Cyberpunk 2077, Mm. que no le gustó al señor William Gibson, y yo, señor, usted inventó el mundo, usted sí esperaba más, yo nada más quería caminar en su mundo, o sea, yo nada más quería verlo. Eh, pues es otro tipo de propuesta, ¿no? Saber mi personaje, tengo cosas que resolver, pero si me da la gana, me puedo pasear por la ciudad. Eh, ya lo que importa es el universo, no nada más el personaje. Y creo que eso nos amplía las posibilidades de, ya no solamente es entretenimiento, también es otra cosa, es otra forma de sociabilizar, es otra cosa, otra forma de vivir la experiencia estética. Y por supuesto lo que señalabas, los videojuegos indie permiten explorar cosas que los juegos AAA no van a hacer. O sea, al grado de que llegamos a tener títulos que son
oscuros y muy gruesos si quieres, pero que nos permiten explorar cosas que, pues digamos, el videojuego mainstream no va a tocar. Hace tiempo trabajábamos en otro espacio, el, este juego es de 2008, se llama Rule of Rose, pues, que es una historia de pues, una chica que va a dar a un orfelinato y pues, todo el bullying que le están haciendo, ¿no? Pero es una cosa extrema, o sea, si esta gente está bien orate, está bien enferma, ¿qué onda con esto? ¿Por qué los dejaron solos? ¿Qué onda con estas personas que además también fueron víctimas de la cantidad de abusos que te puedas imaginar? Pues sí, esto no lo voy a ver en el mainstream. Y si está permitiendo la industria independiente trabajar otros temas, desde lo contemplativo y poético, si quieren, que este es el caso de eh, propuestas como Graveyard, propuestas como Flower, hasta cosas durísimas de, con respecto a la guerra, con respecto a los genocidios, eh, conflictos religiosos, conflictos de enfermedades mentales, enfermedades de otro tipo, como el cáncer, como el SIDA, cuestiones como eh, la disforia sexual, por ejemplo, ya hay varios juegos trabajando eso, pero no como una cuestión explicativa ni como una cuestión, esta es la monografía, ¿no? Los derivados del petróleo, no, sino dentro del aparato ficcional, bueno, y estas personas que sienten cómo ha sido su experiencia, pues te ponen en los zapatos de un montón de personalidades, de un montón de conflictos que creo que han ayudado mucho a sensibilizar con respecto a cosas de la condición humana muy gruesas, ¿no? No es que el cine o la literatura no lo hicieran, pero también el cine y la literatura en el momento en que se vuelven industrias grandes, pues ya lo dijiste, están esperando recuperar un platal, ¿no? Yo no voy a sacar una película con un super elenco y demás si no estoy esperando recuperar millones de dólares, ¿no? Muchos de estos juegos no están apostando por eso, o sea, con que salgan tablas y pues el presupuesto que tienen no es de más de 1 millón, 1,5 millones de pesos, de veras, luego lo sacan por 3 corcholatas y un boleto del metro, son muy buenas propuestas, ¿no? Y narrativamente hablando, están hablando de otras cosas. Ahora que mencionas esto, me acuerdo de un juego que seguro tú jugaste, que yo lo adquirí para mi Nintendo Switch, que es mi consola que utilizo hoy en día, que es un juego que se llama, ¿cómo se llama? What Remains of Edith Finch. Sí. Y es un juego muy hermoso, es muy cortito, o sea, hasta uno se lo puede echar en una tarde, en un día, y te va otra vez narrando esta historia multigeneracional de una familia, ahora sí que en la propiedad de donde vivía toda la familia, pero tú visitas cada cuarto y vas descubriendo cosas, y se me hizo una experiencia mágica, o sea, de verdad se me hizo un juego muy bonito. A lo mejor hasta puedo decir que sí es modesto en comparación en gráficos y lo demás a otros juegos, pero la propuesta sí es algo que yo no veo normalmente en otra vez, regresando a estos juegos, si hablamos de un cine industrial, pues también hay una industria de videojuegos y pues no le vamos a pedir a un Grand Theft Auto tocar estas temáticas del suicidio, de los problemas mentales, pero me intriga mucho que también hay un mercado muy grande para usuarios que quieren este tipo de experiencias y no todo es el FIFA o los juegos grandes. Y me pregunto por qué, digo, bueno, la razón por la que este tipo de propuestas no son adaptadas al cine, pues es porque pues, son generalmente más pequeñas, ¿no? Un juego como Limbo no me lo imaginaría en un formato de película animada, aunque me encantaría verlo porque también es muy, muy bello. Una de las películas animadas de Resident Evil, sale Leon y resolviendo y demás. Espérate, sí funciona, pero evidentemente sí le subieron rayitas. Sí estás hablando y sí están los muertos, y sí está la sangre, y sí está la violencia. Sí, pero esto no es para niños. ¿Qué pasa con la adaptación que hacen al cine? Pues es, primero, traición del género, ya no es horror, es aventura, es malaventura. Me aviento un personaje que no estaría mal que me pudiera yo identificar con él, pero necesito un poquito más. O sea, creo que de repente la distancia con lo que le está pasando a Mila se hace insalvable.
O sea, ya llega un momento en que ya es el clon del clon del clon y además es un super bicho. Hijo, pues entre ella, la Wonder Woman y la Captain Marvel no hay demasiada diferencia. Pues llega un momento que ya quedan tan lejanos que te resultan insignificantes. O sea, no está mal ampliar el universo. Creo que es un acierto meter otros personajes, pero respete el universo. Porque si no, ya mejor me estás contando otra historia. A ver, mira, no va a ser horror, va a ser aventuras, ok. Pero sigue siendo Resident Evil. Y voy a pescar otros personajes que no son los mismos. No, pero si me vas a cambiar el género y me vas a cambiar los personajes y me vas a cambiar el tipo de conflictos, ya no me cuentes Resident Evil, cuéntame otra cosa. Pero no me digas que eso es Resident Evil, porque no lo es. O sea, creo que en ese sentido hasta eh, una propuesta, digo, a mí me gusta mucho cómo diseña juegos Shinji Mikami. También él hizo los primeros Resident y también hizo The Evil Within, que también a mí me encantó. Pero son bien manchados. O sea, sí hay una hazaña en esa violencia que no estás viendo en pantalla. O sea, te fuiste para otro tipo de género narrativo, me quitaste a los personajes. ¿Sabes qué? Entonces eso ya no es esa historia. No me digas que es Resident Evil. No me digas que es Alone in the Dark. No me digas que es Assassin's Creed. O sea, también es lamentable y consta que Fassbender me encanta, pero... Yo ni la oh, vi, o sea, leí las reseñas y me llamaba la atención porque ese director hizo una adaptación de Macbeth, también con Fassbender, también con esta mujer, ¿cómo se llama esta francesa? Marion Cotillard. Y esa película tiene al menos un diseño de producción espectacular, muy buenas actuaciones. Yo dije, ay, pues adaptado al un videojuego debe ser interesante. Y escuché que era una porquería. Y no supe qué pasó ahí. Yo también asumo, y ahora sí que yo asumo desde mi punto de vista muy particular, que hay reglas distintas, al parecer, para hacer una adaptación a live action que adaptación a la animación. Por ejemplo, los ejemplos que dices que están mucho mejor resueltas las adaptaciones de Resident Evil a las películas animadas, ujú. que obviamente las versiones en live action. Creo que ha habido otros ejemplos. Yo siempre cito el ejemplo que no son videojuegos, pero por ejemplo, las adaptaciones de DC, las películas animadas de DC Mm, directas a televisión, sí, hay unas muy sí. buenas que no le piden absolutamente nada a ningún Snyder, Batman v Superman. Y yo me pregunto, tienes tantas historias tan buenas y la mayoría de las películas animadas son casi literal adaptaciones de los cómics. ¿Por qué no tomas una de esas historias respetando la intensidad de la historia, el tono de la historia, si tiene violencia, porque hay unas muy violentas? ¿Y por qué quieres buscar un producto tan seco, tan opaco, tan mísero, ni siquiera es divertido en una película de live action? Quizás es porque hay tantos millones en riesgo que les da miedo, ¿no? Ujú. Eso es lo que yo asumo. Pero al final de cuentas lo único que vas a hacer es alienar al fan. Porque finalmente si yo soy fan de Resident Evil y veo eso, digo, me sorprende porque aquí me contraigo un poco, porque ha habido, ¿cuántas películas de Resident Evil fueron? Creo que ¿8? 5, ¿no? 4.000. No, No me fueron mucho acuerdo. más. Ni Y digo, idea. si hubieran sido un fiasco, bueno, un fracaso taquillero, pues no hubieran hecho tantas. Entonces seguramente hay un público que es fan y digo, yo respeto los gustos, está bien. Pero yo la vi, me gustaron los juegos y yo dije que porquería de juego. Lo mismo pasó con todas las adaptaciones por ejemplo, una adaptación que se me hace, no voy a decir buena, otra vez estamos hablando de estándares muy, muy bajos, pero las películas de Tomb Raider de Angelina Jolie como propuestas de serie B se me hacen Ujú. adecuadas. Sí, son muy torpes, son muy tontas. La nueva película, la última donde salía Vikander como Lara Croft, se me hizo una película decente. Hasta eso tampoco voy a decir que se me hizo particularmente mala. Se parece mucho ahora sí que al remake de Tomb Raider que hicieron. Eh, pero otra vez, no es memorable, no es nada, pero sin embargo no me ofendí como un Resident Evil o un Street Fighter ni siquiera hablemos de las de V-Ball de Alone in the Dark, ¿qué otras Far Cry, qué otras películas ha destrozado este hombre? Eh, Creo que hasta el Postal, me acuerdo que esa película, ya ves que el videojuego fue muy Ujú. controversial de Postal, Ujú. entonces creo que la película decían que era controversial, pero de lo horrible que era, ¿no? Y entonces yo sigo con esa esperanza de ver una película que sí funcione, pero creo yo, porque también recuerdo el caso ahorita ya rápidamente, el caso de cuando salió Final Fantasy The Spirits Within,
que creo que fue más o menos bien recibida en su tiempo, pero pues todo el mundo sabe que es un juego digo, que es una película que bien se pudo haber llamado otra cosa que no fuera Final Fantasy, no tenía absolutamente nada que No ver con tenía ninguno de nada los que ver. juegos. No, nada que ver. Y digo, en su tiempo tenía una animación pues semi fotorrealista, ahorita ya se ve bastante también medio caduca, pero yo me acuerdo que la vi, me impresionó visualmente, la historia no se me hace nada del otro mundo, se me hace muy sci-fi derivativo, pero al menos dije, ok, es una película decente, pero no es una película basada en un videojuego, no, aunque se llame Final Fantasy, ¿no? Y después salió el caso de que adaptaron esta, ¿cómo llamarlo? No sé si viste la película animada de Final Fantasy VII Advent Children, Sí. que es como una especie de expansión del juego, que yo no le entendí nada porque no había jugado el juego cuando la vi, entonces me quedé como, ¿qué es esto? Pero igual está padre visualmente. Y también ahí es donde yo como que estoy en conflicto de qué tanto le quieres dar el fanservice, qué tanto vamos hablemos de fanservice de otra cosa, de Mandalorian, ya terminaste de ver de Mandalorian, no te lo quiero spoiler, ¿verdad? Sí, ya lo vi. El final del de Mandalorian, donde sale obviamente Luke Skywalker, que es finalmente quien va a entrenar a Grogu, a Baby Yoda, y yo en lo personal, yo no me gustó ese final, o sea, es lindo, es bonito, pero es el tipo de fanservice que yo lo que me encantaba de The Mandalorian es que regresaban a los orígenes más simples de Star Wars, hablando de la trilogía original. The Mandalorian en la primera temporada es un western, o sea, es Ujú. un western episódico donde este hombre nunca se le ve el rostro, bueno, solo en unas cuantas ocasiones, pero siempre es una misión muy sencilla en un planeta desértico, ya sea Tatooine o algún otro, y lo que me gustaba de la serie era eso, que también perdía la conexión, o no era tan fuerte la conexión con los Skywalkers, con los Jedi y todo, quería hacer algo nuevo, pero también entiendo, Disney no se va a alejar tanto de esa vaca que ordeñan, y tienen que meter referencias, tienen que meter fanservice. Ahora, creo que también estuvo metido de una manera fina, pues. O sea, sí, definitivamente fue fanservice. Tienes otros Jedi, sí, está Ezra por ahí, pero Ezra no te va a causar la reacción que es un Jedi. Espérate, espérate. Y aunque está medio Una X-Wing. el CGI, pero bueno, sí Cuando, entiendo que emocionalmente sí, no, cuando ves el sable verde, no, es un sable verde. No haya estado chillando todos. O sea, sí. Sí, Ezra yo sé que es más consistente con el mundo. Sí, sí, sí. Pero en el momento en que aparece Ezra no te iba a provocar lo que provocó Skywalker. Y además para lo que salió, pues, dijo, no importa. Ya, gracias, danos esa. Es una cerecita del pastel. Creo que no es tan grave. Creo que no es tan grave. yo quiero, Ahora, o sea, quiero ver a dónde nos lleva, ahora qué nos va a llevar la tercera temporada de Mandalorian. The Book of Boba Fett, también tengo miedo porque ya ves que Disney ya anunció chorrocientas series y películas de Star no, ya Wars. también, ya, yo diría que ya no la toquen. Me gustó su imagen final, parecía de Conan, pero hay ciertas, sí. Decía Dan Campos hoy un tuit que me gustó mucho y que es que tienes razón. O sea, ya cuando la mayor parte de las producciones, sin importar si son videojuegos, películas, novelas gráficas, si son series de televisión, si son animaciones, lo único que hacen es estar apelando a la nostalgia y haciendo refritos, pues parece que nuestra cultura narrativa se nos está muriendo. Sí, lo que está señalando sí es un problema. Eh, Está bien lo que hicieron con Mandalorian, me gustó mucho, sí, pero necesitamos más de ese tipo de productos donde no tengo que refritar, donde no tengo que apelar a la nostalgia y que están bien hechos. O sea, creo que no era tan difícil hacer una buena historia. Está bien, es un western. Órale, la fórmula del western está funcionando para esta serie episódica. Va. Ahora cuéntame algo que no sea el único. Ya vimos mucho de los universos Star Wars. ¿No puedes armar un nuevo universo? ¿De veras ahí se agotaron las posibilidades de historia? O sea, si ya se contaron todas las historias que había por contar y la humanidad no les da para contar una nueva y diferente, hijo, sí de veras ya se acabó la humanidad. O sea, si ya contamos todo lo que había que contar, eh,
No Es es que no por dicen nada, que pero solo hay 7 historias, que básicamente todas las historias son uno de estos arquetípicos historias. No sé si eso sea verdad o sea sí. mentira. Bueno, están los que dicen que son 32, hay quien dice que son 15, hay otros que dicen que son 12, esto el que dice que son nada más 7. Hijo, los conflictos humanos te prometo que son los mismos desde antes de Cristo. Claro, El asunto es cómo los vamos a apropiar y cómo los vamos a interpretar, que es lo que hacen las narrativas. O sea, un sistema narrativo lo que hace es dar sentido a los conflictos humanos y develar algo de esa condición humana. Que no estemos encontrando otra forma de darle sentido a esos conflictos humanos, creo que es donde está lo grave. ¿Por qué a fuerzas tiene que ser todo reciclado? ¿Por qué todo tiene que ser necesariamente un refrito? Y si por, no, no es una nostalgia ochentosa, no nos funciona. O sea, yo pienso, por ejemplo, muchos de nuestros estudiantes, y qué horror nacer después del 98, porque entonces no te tocó ver más que puro refrito. O sea, es como vivir a punta de puro recalentado, ¿no? De pura, típico que tu hermano mayor dejaba de usar una chamarra y tú te la agenciabas. De vez en cuando está chido, pero que esa fuera la historia de tu vida, qué horror, ¿no? O sea, ¿dónde está la condición generacional que enfrenta otro tipo de fenómenos, otras condiciones económicas, políticas, sociales, religiosas, que les permiten pescar esos conflictos y darles otra lectura y mostrar otro tipo de historia, aunque tenga el mismo conflicto de la condición humana profunda, ¿no? Eso no lo vemos. Y no lo estamos viendo tampoco en literatura, no lo estamos viendo tampoco en cine, no lo estamos viendo tampoco en animación, ¿no? O sea, muy contados casos. Y es creo que que eso sí yo, puede ser. yo creo que el producto, la industria, por llamarlo industria en cualquier medio artístico, la industria tiene miedo de salir del molde, de romper el Ujú. molde, porque yo creo que a veces la búsqueda de la originalidad es un camino solitario y a veces no llegas a nada. Yo no busco la originalidad en el sentido de quiero ver una nueva historia, yo nunca pienso eso cuando estoy viendo una película o leyendo un libro o jugando un videojuego, simplemente yo pienso qué tanto cómo me está contando lo que me quieres contar, que puede ser la historia más babosa del mundo. Me puedes contar cómo alguien va al supermercado y compra su comida y llega a su casa y come, hasta una historia ópera espacial, Star Wars con 50,000 personajes, una pseudo religión. O sea, al final de cuentas no importa la historia que me estás contando, sino más bien cómo me la estás contando. Y a veces siento que la industria de Hollywood, porque hay tanto dinero de por medio, cientos de millones de dólares, tienen miedo de contar algo que vaya un poco más sobre la condición humana, que creo que para mí eso es lo importante. O sea, que una obra toque esas fibras más humanas y que no solo sea una aventura genérica del bueno es bueno, el malo es malo y al final el bueno tiene su final feliz. O sea, eso no te lleva a Mm, nada. pero qué grave que tengamos que mostrar algo con una etiqueta X para que tengas audiencias dispuestas a ver algo de mayor complejidad. Que es lo mismo que pasa con la industria de los videojuegos. ¿Por qué necesariamente tienes que tener un nombre choncho o una cosa pimpeada como es que esto necesariamente es ciencia ficción o esto es un juego bélico para mostrar cosas que son distintas? Sí, también tenemos una renuencia, y eso hay que decirlo, o sea, por un lado sí, los aparatos productores no se quieren arriesgar, pero también se enfrentan a audiencias que tampoco como espectadores, ni como jugadores, ni como lectores quieren arriesgarse. O sea, están buscando productos complacientes. O sea, ¿por qué no tenemos una formación, incluso ahí sí, bien profe yo, de primaria, secundaria y preparatoria? ¿Por qué, como les enseñamos a leer y escribir, no les enseñamos a ver cine, no les enseñamos a leer cómics, no les enseñamos a jugar videojuegos? ¿Cómo van a saber tu chamaco promedio cómo entrarle a una película, cómo entrarle a una animación japonesa si nunca le enseñamos? Claro. Creo que hay que enseñar también una cultura del consumo. Queremos una audiencia distinta, una audiencia más exigente, una audiencia que sea más crítica, pues necesitamos enseñarles a consumir. No nada más, órale, ahí está el buffet, atáscate. No, mijo, por lo menos te enseño a usar los cubiertos. Sí, en el buffet se van a atascar del plato de alitas o camarones y van a dejar todo lo demás. O sea, es lo que está pasando. Te enfocas, enfrascas en. O lo que escucho. Ay, ¿dónde pasan eso que recomendaste? No, pues no lo pasa en Netflix. Ah, no está en Netflix. No, pues no lo voy a ver nunca. Es como de, oye, pero también búscalo, ¿no? Haces esfuerzo por buscar. Las cosas no se te van a poner en un platito y en tu casita como. O sea, digo, sí, es una maravilla que esté en Netflix y esas plataformas, pero también nos hace poco exigentes.
También a la hora hasta de Ujú. buscar algo que pudiese gustarte, a lo mejor yo conozco gente que le digo, ay, esta película, bueno, a veces yo la veo en torrent, ¿no? O tarda en salir en cines, pero yo les digo, trata de esto, bla, 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 y ellos dicen, sí, suena padre, ¿está en Netflix? No, ay, bueno, y ya sabes que nunca la van a ver y dices, por Dios, te pudo haber interesado la película, pero solo porque no estaba en esa plataforma que literal es picarle un botón ya no te interesa. También esa es una complacencia Ujú. que es grave, porque ya las audiencias no saben buscar, no saben, ni siquiera les interesa, vaya, y eso me preocupa. Pero finalmente, pues ya para cerrar la charla, me gustaría nada más que cada uno de nosotros recomendáramos para regresar ahora sí que a los videojuegos. Un juego o una serie de juegos también es válido que tú recomiendes que todo el mundo tiene que jugar al menos una vez, o alguien que igual no sabe mucho de videojuegos, pero es una buena manera de entrarle, ¿no? A los videojuegos. Hijos que pues, hay por todos lados y ni modo, voy a recomendarlos dentro de los triple A. Si te gusta la fantasía, entrales a Final Fantasy y a Zelda. Esos son así como por currículum, tienes que tenerlos. ¿Te Desde el gusta? principio, y les dirías que iniciaran desde el primero, desde la era del Nintendo. Híjole, yo sí soy fundamentalista. Sí, aunque no se vayan en orden. Esa Ok. es una ventaja. O sea, no necesariamente. La ventaja de los videojuegos es que no necesariamente no tienes que ir en orden. Ujú. He visto chicos, y fíjate que justamente hoy en la clase de estética comentaban eso. Un chavo que dijo que empezó, dice, el primero que conocí, por ejemplo, fue eh, ¿cuál fue? Hijo, no me acuerdo sobre cuál iba, pero ahorita van en el número 6. Dice, entonces me fui por el 5, el 4 y llegué a uno viejísimo de no sé qué. Dice, sí, los gráficos a lo mejor no son increíbles, pero lo puedo disfrutar mucho. Órale, entonces si no los quieres jugar en orden, no es un problema. Va. Ahora, mis clavadeces, a mí me encanta el horror. Pero, curiosamente, los juegos que más me han latido así de life changing, una cosa como Detroit Become Human, qué cosa más hermosa. El director David Cage es un ojete. Me mandó un personaje a una cosa que se reconocía como un campo de concentración. Pocas han sido las veces que un juego me ha hecho llorar. Y dije, Dios, ¿cómo me puedes hacer esto? Qué bárbaro. O sea, es un ejercicio filosófico sobre cómo es que nos desalienamos. Muy, muy, muy interesante. Y por supuesto, cosas que son un poquito más pequeñas. Jueguen Thomas Was Alone. Jueguen Limbo. Limbo se los dejamos a los chamacos de cajón. Limbo es precioso. Si tienen la oportunidad también, ¿por qué no? O sea, GTA, o sea, órale, nosotros como chilangos vivimos asustados de que nos bajen alguna autoparte. Sí, déjame hacer catarsis jugando a que yo soy el ratero y yo no me tengo que preocupar porque me vuelen el coche. Ese tipo de catarsis puede ser disfrutable. No es propedéutico para que pongas tu changarro de delincuentes, no en lo absoluto. Pues puedes entrar al GTA, ¿por qué no? O sea, en ese sentido creo que tenemos la oferta de videojuegos que hay ahorita es enorme. Gracias a espacios como Steam puedes bajar cosas súper clavadas, cosas eh, de mayores grados de complejidad, cosas elementales, cosas muy jocosas. Digo, vale la pena comer de todo, ¿no? O sea, tampoco le pongamos cruz a los triple A. No, también están ahí, ¿no? De repente manosea el Fortnite para que no te cuenten y no te chismeen. Tú ya lo viste, estuviste ahí 15 minutos, yo no lo aguanté más, pero órale, ahí viste de qué se trataba, viste el LOL, viste de qué iba Dota. O sea, igual que con el cine, igual que con la animación, ve lo que hay. Hay cosas que te gustan más, órale, vete sobre esas, pero viste el mundo, ¿no? Ves cuál es la oferta y eliges. No te comas lo que te impongan. Escoge. Y yo siempre recomiendo para lo que sea, consuman cosas de antes de su época. O sea, es algo importantísimo. Muchas veces en el cine, por ejemplo, pues el cine mudo, guácala, qué aburrido. El cine en blanco y negro, guácala, qué aburrido. No, o sea, si te dieras cuenta que no existiría nada de lo que te gusta sin ese cine, y que además esos prejuicios que uno cree son prejuicios, pues básicamente por la ignorancia.
Hay películas en blanco y negro que son sumamente dinámicas, que aparecen modernas. Son historias muy modernas. Ves un Metrópolis y dices, es una película de ciencia ficción moderna, contemporánea, aunque tiene, pues, ¿qué? Más de 100 años. Lo mismo con los videojuegos. Sí, obviamente, si jugamos el Atari y eso se nos van a hacer sumamente primitivos. Pero yo, por ejemplo, hablando de los videojuegos como los RPGs que mencionamos al inicio, las aventuras del point and click, yo recomendaría a todo el mundo, bueno, no es para todos, pero recomendaría mucho los juegos de LucasArts, lo que fueron los Monkey Island, el Sam Max, Full Throttle es un maravilloso juego donde curiosamente Mark Hamill hace la voz del personaje principal en Full Throttle, pero me parecen juegos que se sienten como si fueran novelas, pero aparte son muy ricos las historias, no son como las típicas historias que ahorita luego son como muy derivadas de otras, pero son muy originales, son muy divertidas y muy creativas. Y ya por último, algo que recomendaría yo es la trilogía de Bioshock. Bioshock. Se me hacen magníficas propuestas. El Bioshock, el uno creo que ya tiene 12 años, creo que salió en el 2008. Es un juego que parece que se hizo ayer. Es un juego visualmente impresionante. Es un juego con una historia, con una atmósfera impresionante y hasta da miedo el juego. O sea, a mí me sacó un par de sustitos. Entonces es una trilogía. Es un poco difícil porque tiene unos elementos de puzzles. Es en primera persona. Sí es de disparos, pero no es tu típico juego de Doom. Pero es un juego increíble y la historia es increíble. Y el Bioshock Infinite también se me hace otra cosa. Se me hizo muy bueno, aunque hay gente que no le gustó, pero bueno, cada quien. Y bueno, ¿alguna otra recomendación, Blanca, antes de cerrar ya el programa? Aunque no lo creas, hablando así que de adaptaciones, A los ver. videojuegos que ha hecho Tom Clancy. O sea, usted quiere vivir la Guerra Fría y los traumas de la Guerra Fría y el espionaje, qué onda con el estrés atómico, pues Uh-huh. vea cosas como Splinter Cell, por ejemplo, eh, Rainbow Six, o sea, hay un montón de juegos eh, que han salido de las novelas de Tom Clancy y que Tom Clancy también ha entrado al diseño de juegos, que pueden ser una cosa interesante. Bueno, te digo que muchos pues, narradores están pensando en los juegos, ¿no? O sea, Christopher Nolan ya dijo que quiere hacer ahora videojuegos. Pues órale, vamos a ver, ¿no? A ver. Sí lo Nolan, veo, ¿eh? sorpréndeme, sorpréndeme, va. Pues si Kojima él se asume cineasta frustrado, pues bueno, que vengan los cineastas y propongan algo, vamos a ver, órale. Pero ¿qué tal si Tenet hubiera sido un videojuego? Pudo haber sido algo chingoncísimo, ¿eh? No manches, me estalla la cabeza. Estaría padrísimo, estaría increíble. Va que va, hecho. Pues muchas gracias, un gustazo. Un gustazo, Blanca, que descanses. Cuídate.